La primera parte de la clase de hoy trata de que usted debe leer este texto que contiene una lectura sobre el paracaidismo y algunas condiciones para su práctica, y de acuerdo al texto que vaya a realizar, responda a esta pregunta. Si es posible, profundice más en la información, ¿no? Podría buscar más información con respecto a este tema del paracaidismo para poder dar una respuesta más precisa, ¿no?, que se plantea acá. ¿Y cuál sería el momento preciso o el momento adecuado para abrir el paracaídas? Entonces, de acuerdo a lo leído acá o a lo explicado acá, o incluso pudiendo buscar más información y dar una respuesta más precisa de que cuál sería el momento adecuado para abrir el paracaídas, ¿no?, y caer sin problemas. Todo cuerpo que es lanzado hacia arriba llega a una altura determinada. Esa altura determinada es la altura máxima, es decir, no llega más. Intente hacer una prueba, una demostración al lanzar un objeto varias veces, pero cada vez que lance lo haga con una fuerza diferente y observe la altura o hasta dónde llega como máximo, de acuerdo a la fuerza con el que se lance. Entonces, de acuerdo a ese pequeño experimento, usted pueda responder a esta segunda pregunta. Para que un cuerpo caiga, de acuerdo a la pregunta 3, para que un cuerpo caiga libremente, ¿qué debe ocurrir? ¿O qué elementos intervienen para que un objeto caiga libremente desde cierta altura? Sea cual sea la altura, ¿qué elementos o qué factores se debe considerar para que un cuerpo caiga libremente o tenga una caída libre? Este problema trata sobre una persona que quiere experimentar personalmente la sensación de una caída libre. Para eso se lanza al vacío y, controlando el tiempo de caída, él mismo quiere experimentar sin darse cuenta quizás de la consecuencia, que podría ser fatal. Pero en este problema también menciona a cierto personaje, que es Superman, y que justamente lo salva precisamente antes de llegar al suelo. Justamente instantes o segundos o una distancia bastante corta, casi por llegar al suelo, este estudiante es salvado por este personaje. Entonces acá hay varias preguntas que necesitan ser analizadas, pero que lo vamos a responder en el siguiente tema respecto a los ejercicios propuestos. El propósito acá es reconocer las propiedades fundamentales del movimiento de caída libre. El movimiento vertical es un movimiento relacionado a la caída libre, pero este movimiento vertical o de caída libre se relaciona o está relacionado en un espacio vacío. Un espacio vacío o en el vacío se refiere que a un espacio, por ejemplo, puede ser una habitación, una cápsula, que se le absorbe todo el aire que contiene dentro, ya sea de la habitación o de la cápsula. Por lo tanto, se diría que ese espacio quedaría vacío al absorber todo el aire. Entonces, con esa idea, se suelta en ese espacio vacío dos cuerpos con diferente masa, uno más pesado que el otro, y se va a observar que ambos caen desde cierta altura al mismo tiempo y llegan al piso al mismo tiempo. Usted, cuando hizo el experimento en la clase anterior, al soltar libro, papel o lapicero, se ha dado cuenta en las imágenes que los cuerpos caen, podríamos decir, casi, y llegan al suelo casi al mismo tiempo. Eso porque la altura es pequeña, aproximadamente 1 o 2 metros, pero la diferencia será más notoria cuando la altura
de lanzamiento es mayor. Pero cuando se da en el vacío, sea cual sea la altura, este se va a desarrollar van a caer al mismo tiempo, o sea, sin necesidad de diferenciar los pesos o las masas de los diferentes cuerpos. Entonces se dice que la gravedad actúa en los diferentes cuerpos de la misma forma, en el vacío, y se promedia aproximadamente una aceleración de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Recuerde que la aceleración es la variación de la velocidad. La variación de la velocidad en este caso es de 9,81 metros por segundo cada segundo. Es decir, cada segundo la velocidad de caída del cuerpo o de lanzamiento hacia arriba es de 9,81 metros por segundo cada segundo. Acá podemos ver las unidades de cada una de las variables de la aceleración de la gravedad, su unidad metros por segundo al cuadrado, de la velocidad inicial y la velocidad final de la misma unidad, porque ambas son velocidades, metros por segundo, la altura, metros, longitud, metros, y el tiempo es el segundo. Y acá, si usted se da cuenta, estas fórmulas son idénticas al tema del MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variable. Pero de la caída libre también es un movimiento rectilíneo, solo que en este caso ya no es un movimiento horizontal, sino es un movimiento vertical, porque es de caída libre. La aceleración en el MRV acá era una A, ahora es una G, que es la aceleración de la gravedad, 9,81 metros por segundo cada segundo. En este caso, la aceleración de la gravedad ya está definida, o sea, ya existe, es un dato existente, no se va a encontrar porque es un dato existente. Acá, en este ejercicio, de la A hasta la D, se tienen las fórmulas, ¿no?, indicadas como hace un momento. Lo que usted va a hacer, acá por ejemplo, la velocidad final está despejada, es decir, está solo. Al estar solo, al estar despejado, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos gravedad por tiempo, más si el cuerpo está cayendo, menos si el cuerpo está subiendo. Entonces, con estos dos signos al mismo tiempo, ¿cómo quedaría despejado la velocidad inicial? Es decir, si la velocidad final es igual a todo esto, la velocidad inicial, ¿a qué sería igual? Lo mismo, la gravedad, ¿a qué sería igual? Según esta fórmula, la gravedad, ¿a qué sería igual? Según esta fórmula, el tiempo, ¿a qué sería igual? Lo mismo sucede acá. Si la altura está despejado, es decir, la altura es igual a todo esto. Entonces, si la altura es igual a todo esto, en esta fórmula, la velocidad inicial, ¿a qué será igual? Tendría que despejar todos los que le acompañan a la velocidad inicial, les tendría que despejar de tal manera que la velocidad inicial quede solo. Entonces, ¿a qué sería igual? Lo mismo sucede con la gravedad. Todos aquellos que le acompañan deberían ser despejados de tal manera que la gravedad quedaría solo. Entonces, la gravedad, ¿a qué será igual? Lo mismo sucede para esta fórmula y para este también. La velocidad final, la velocidad inicial, acá por ejemplo, ¿a qué es velocidad final al cuadrado? Yo tendría que despejar a la velocidad final de este cuadrado de tal manera que la velocidad final quede solo. Entonces la velocidad final, ¿a qué sería igual? Entonces eso hay que despejarlo y ponerlo acá. Lo mismo para la velocidad inicial. Al ser despejado, ¿a qué será igual? ¿No? Con respecto a su propia fórmula. Lo mismo sucede acá. Acá, si yo despejo la velocidad final, significa que este y este deben salir de ahí. Entonces la velocidad final quedaría solo, quedaría despejado. ¿Pero a qué sería igual entonces? Y lo mismo sucede con el resto de sus variables. En el primer caso especial, cuando se deja caer un cuerpo, al dejar caer o al soltarse, la velocidad inicial cuando se suelta o al soltarse es cero, porque se está sosteniendo. Como se está sosteniendo,
al inicio del experimento la velocidad inicial es 0. Entonces, cuando ya se suelta y empieza a caer, esta velocidad empieza a aumentar. Entonces, la velocidad aumenta al caer. Por eso acá es positivo, porque la velocidad va a aumentar. Entonces, pero la velocidad inicial cuando se va a soltar, en el primer instante cuando se va a soltar, se le está sosteniendo, la velocidad inicial es 0, ya que no hay movimiento, en este primer caso. En el segundo caso, cuando se lanza hacia arriba, yo necesito tener una velocidad inicial para que este cuerpo sea lanzado hacia arriba. Y al ser lanzado hacia arriba, esta velocidad de lanzamiento va disminuyendo cada vez más. ¿Por qué? Por acción de la gravedad. La gravedad ejerce una fuerza hacia él, hacia abajo, hacia la superficie de la Tierra. Por eso va perdiendo su velocidad. Entonces, y se relaciona con el signo negativo de pérdida, porque su velocidad va perdiendo su velocidad. Y ya no es igual a la velocidad con el que ha sido lanzado hacia arriba. En este tercer caso, cuando al ser lanzado hacia arriba, este llega a su altura máxima. Al llegar a su altura máxima, su velocidad final es 0, es decir, la velocidad se anula. Se detiene por un instante bastante corto y luego vuelve a caer. Entonces, sea cual sea la velocidad con la que se lanza, el objeto va a llegar siempre a su altura máxima, relativa. Y este pierde totalmente su movimiento, se detiene por un instante y vuelve a caer. En este caso, la velocidad inicial debe ser diferente, debe ser conocido para que pueda ser lanzado hacia arriba. Y cuando este llega a su punto máximo, se anula y vuelve a caer, significa que al volver a caer su velocidad inicial es o se representa como una velocidad final. Al subir o al bajar un mismo objeto, por teoría, el tiempo que sube o le demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. Por lo tanto, el tiempo de subida será el mismo que el tiempo de bajada. Pero también ocurre que al llegar a su punto más alto, o sea, el tiempo que demora en subir, significa que ha llegado a su punto más alto, donde la velocidad se anula, es 0, y este vuelve a caer. El tiempo que demora en llegar al mismo nivel es el mismo tiempo que ha demorado en subir. Y las velocidades al mismo nivel, por ejemplo acá, el de subida y el de bajada es el mismo, por ejemplo 30-30. Y en este nivel de subida y de bajada es el mismo, 10-10. Son velocidades iguales tanto al subir como al bajar en este caso. Ahora, después de esta explicación bastante corta, usted podría profundizar el tema, la parte teórica de este tema de caída libre, y debe responder a este cuestionario que se encuentra en este enlace. Vaya a este enlace para poder responder a este cuestionario.